tengo la idea de que para algunas personas, quizás muy pocas, no han oído hablar acerca de esta parábola. Os puedo asegurar que tanto para unos como para otros hay una enseñanza suficientemente atrayente para que podamos dar gracias al Señor por este tiempo que estamos pensando en su palabra. Hemos leído el Evangelio de Mateo, capítulo 20, versículo 1 al 16, que nos habla de los obreros en la viña, pero yo he titulado este mensaje Un llamado al compromiso. Eran tales las expectativas que tenían los discípulos sobre el reino de los cielos, que el Señor quiere volver a enfatizar en ello para dejar claro algunos aspectos. Mientras que los apóstoles pensaban en poder y en privilegio, incluso recordáis que algunos de ellos, valiéndose de la madre, le dijeron, oye, dime, ¿qué lugar voy a ocupar yo en el reino de los cielos, verdad? El Señor tiene que aclararles que el reino consistía en pobreza, en esfuerzo, humildad, disposición al sacrificio, etc. Muy sobresaliente resultaba para ello el hecho de que la riqueza incluso podría llegar a ser un impedimento para disfrutar del reino de los cielos, sumando el que debían dejarlo todo para seguir a Jesús. Pudiera parecernos que la parábola describe una situación imaginaria, pero también podemos darnos cuenta que puede describir perfectamente una situación normal hoy en día. Vamos a pedir que el Señor nos dirija en el estudio de esta parte de la palabra. Padre nuestro, gracias, Señor. Muchas gracias porque podemos estar sacando el provecho que necesitamos para alimentar nuestras vidas espirituales. Queremos rogarte en esta mañana que tú nos hables a cada uno conforme a nuestra necesidad y que nos hagas sentir la necesidad de seguir abriendo nuestro corazón para que tú sigas introduciendo en nosotros lo que necesitamos para el alimento espiritual de nuestra vida y en algunos casos para el alimento que salva, que libera. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Efectivamente así dice el versículo primero, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Como consecuencia de las enseñanzas que viene realizando anteriormente este evangelista, especialmente en el capítulo anterior, 19, versículo 30, donde dice, pero muchos primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Esto es uno de los dichos que no hace falta estar en ninguna religión para que resulte algo popular, algo conocido. Los primeros serán postreros. El reino de los cielos es comparado aquí a un hombre que es padre de familia. Literalmente en el griego dice cabeza de familia, propietario, que salió temprano para contratar obreros para su viña. Y dice el versículo 2, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Efectivamente llegaron a un acuerdo. Hubo un entente, una conversación, y los obreros aceptaron el salario. Era el salario establecido de un día de trabajo. Cualquiera podía cobrar un salario por su labor en el día. Incluso a los militares se le asignaba un salario al día, una jornada de trabajo. Y así, con esto, fueron enviados a la viña. Los hombres que estaban en las plazas no eran holgazanes que no querían trabajar. Estaban allí precisamente porque querían trabajar. La imagen que encontramos en la parábola era perfectamente comparable con la imagen que hoy podemos encontrar en determinados lugares. No es muy habitual
hoy ir a los pueblos a buscar obreros, pero posiblemente todavía existan obreros en determinados lugares esperando que llegue el capataz de una finca para poder contratarlos. Alguien ha dicho que aparte de la enseñanza propia en el momento del relato bíblico, la parábola ha adquirido un mayor significado a medida que el cristianismo se ha introducido en nuestra sociedad. Quedaríais sorprendidos si os pudierais dar cuenta la cantidad de leyes y costumbres que ha introducido el cristianismo en la sociedad en la que vivimos. De igual manera, la mayoría de las leyes que hoy existen en los gobiernos tienen su fundamento en la palabra de Dios. Y dice el versículo 4, y les dijo, id también vosotros a mi viña. Efectivamente, id vosotros también a mi viña y os daré lo que sea justo, y ellos fueron. A esto les ofrece trabajo, pero no concreta ningún tipo de salario, como hizo con los primeros que contrató. Les promete que le daría el salario justo. Mateo da un énfasis especial como con autoridad. Esto es muy significativo y muy importante. El padre de familia le dijo, id vosotros a la viña. Tenía autoridad, era el dueño, era el amo absoluto de la finca y tenía autoridad para mandar a aquellos a que trabajasen en su viña. El versículo 5, 6 y 7, que vamos a leer todo seguido, dice, salió otra vez cerca de la hora sexta y la novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que es justo. Se trataba de hombres desocupados, pero no porque no quisiera trabajar, sino porque no había quien los contratara. Ya habían perdido la esperanza incluso de poder trabajar por lo que estaban padeciendo, porque ese día al menos no tendrían para cubrir sus necesidades regulares. Debe considerarse aquí la primera aplicación de la parábola. La primera figura principal es el dueño de la viña y padre de familia, que es representativa de Dios, quien tiene un trabajo a realizar en su viña, la obra suya en el mundo, y busca obreros para llevar a cabo esa extraordinaria labor. Hay aquí un detalle a considerar y muy importante, hermanos, que tenemos que tener en cuenta. En ningún momento puede considerar al hombre como autónomo, que en el original el término significa ley a sí mismo. Aquí tenemos quizás un buen número de autónomos y sabe lo que es su propio reglamento para el trabajo. Hay que tener en cuenta como individualidad relativa, ya que tiene fuera de sí el principio y la meta de su existencia. De la misma manera que Dios es completo en sí, no tiene ni principio ni fin. De la misma manera que Dios se basta a sí mismo, no necesita nada absolutamente de nadie, el hombre no le ocurre así. El hombre ha sido creado para trabajar. Eso es lo que establece la palabra. Por consiguiente, el hombre no es autónomo, sino que es interdependiente. Incluso los llamados autónomos necesitan de los demás para poder llevar adelante su labor. Bien sea hacia Dios o bien sea hacia el pecado. Es un término que define muy bien Samuel Pérez. Esta es la razón por que el hombre tiene
una disposición innata para servir a otros, que puede ser o bien servir a Dios o bien servir al maligno, servir al pecado o servir a la muerte. Podemos verlo reflejado en el hijo pródigo. En la casa del padre tenía de todo, vivía en abundancia, pero el hombre decidió salir al mundo, quería conocer el mundo. Efectivamente, el padre le permitió salir. El hombre salió y se encontró en la más inmensa de la ruina, allá con los cerdos, dándole de comer a los cerdos. Y no tuvo más remedio que volver, porque o estaba con el padre o estaba con el mal. En este mundo podemos imaginar al hombre, está en la plaza. Imagínate, vamos a pensar por un momento, el hombre está en la plaza de la ciudad, esperando que alguien lo contrate. Es ahí donde llega Dios invitando a los hombres a trabajar en su reino. Los que atienden el llamado de Dios son liberados de la esclavitud del pecado y pueden entrar a servir a Dios. Y por eso tenemos la lectura que hemos leído en Romanos 6, 15 al 23. No sé si la tiene en mente, Romanos 6, 15 al 23, que me la he dejado escapar antes. Romanos 6, 15 al 23. Quería tenerla buscada, pero no la tenía. Dice la palabra del Señor: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? O sea, del pecado para muerte, o sea, de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta es la palabra que nos habla con claridad. O estamos sirviendo a la muerte o estamos sirviendo a la viña. Cuando el Señor nos llama a su viña, y podemos leer, si me permiten, un texto un poco más largo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15. Vamos a leer desde el versículo 1, donde podemos ver con claridad lo que el Señor quiere mostrarnos en esta mañana. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos.
El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, dice la palabra del Señor, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Aquí no hay diferencia absolutamente ninguna. Unos plantan, otros riegan. Dios, el dueño, es el que da el crecimiento. Dice el versículo 8 y 9, que estamos nuevamente en Mateo capítulo 20, cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los últimos hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Faltaba una hora para terminar la jornada. Es interesante la figura del atardecer. Cuando llega la noche para el mundo, llega el momento de recibir el galardón para aquellos que han trabajado fielmente en la viña del Señor, aunque fuese durante la última hora. Todos los contratados recibieron la misma paga, es decir, un denario. Ahí se ve el sentido de liberalidad en el pago. Los últimos no tenían derecho a recibir siquiera la 10ª parte y podemos pensar que era lo justo. El dueño manifiesta un sentido de generosidad muy elevado, ya que recibieron mucho más de lo que esperaban. Dice el versículo 10 en adelante: al venir también los primeros, pensaban que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia. Lo entendemos perfectamente. Creo que es muy humano y posiblemente muchos de nosotros hubiese hecho casi lo mismo. Diciendo: estos postreros han trabajado solo una hora y lo has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. La verdad que tanto los primeros como los últimos son sostenidos por la gracia maravillosa de Dios el Padre. Es el Dios en su autoridad, en su gracia y en su poder, como da generosamente a todos y a cada uno de aquellos que trabajan en la viña. La aplicación más inmediata es una advertencia a los cristianos hoy. Es como si el Señor Jesús dijera: vosotros habéis recibido el gran privilegio de entrar en la iglesia en una edad muy temprana, desde el comienzo. Yo puedo decir, yo entré en la iglesia en una edad muy temprana, a los 14 años, ya estaba yo en la iglesia. Pero no soy más que el que posiblemente acaba de entrar o el que posiblemente entrará en unos momentos. Lo cierto es que el Señor es generoso y tiene poder para dar suficientemente a todos aquellos que están dispuestos a entrar a trabajar en la viña. Llegará el momento en épocas posteriores, otros entrarán a formar parte de la familia de la fe. No podemos exigir un honor o un lugar especial por el hecho de que ellos entraron después. Todos los hombres, no importa cuándo lleguen, son de igual valor para nuestro Dios, el Señor. También hay una advertencia para los judíos.
Los judíos sabían que eran pueblo elegido de Dios y jamás lo olvidarían por su propia voluntad. Por eso era normal el desprecio a los gentiles, incluso los odiaban, los despreciaban y no esperaban más que pudieran ser destruidos. Si se tenía que admitir la entrada de los gentiles a la iglesia, había que aceptarlos en calidad de seres inferiores. El cristianismo desconoce por completo el concepto de raza superior. Puede ser que quienes llevamos muchos años en el Evangelio tenemos mucho que aprender de generaciones más jóvenes que pudieran estar entrando actualmente. Pero encontramos otra mucha enseñanza en esta parábola. Aquí encontramos el consuelo de nuestro Dios. No importa cuando entre el hombre en el reino, tarde o temprano, en la juventud o en la madurez, Dios les ama de la misma manera. Es un enorme, tremendo consuelo el saber que Dios nos ama, cualesquiera que sea el momento que entremos en el reino de los cielos. A veces el hombre muere con muchos años y lleno de honores, cuando ha terminado la tarea y ha cumplido con su trabajo. Otras veces se va joven, apenas en la puerta de la vida. Ambos recibirán la misma bienvenida por parte de Dios. Cristo está esperando a ambos y ninguno de los dos ha terminado la vida demasiado pronto ni demasiado tarde en el sentido divino, ya que es la voluntad de Dios la que prevalece sobre todas las cosas. También encontramos, mis hermanos, la compasión infinita de Dios. El Señor atiende al hombre en su necesidad. Dios contrata a obreros, llama a personas por amor hacia ellos para salvarlos del ocio y de la miseria. Y los contrata en la plaza cuando ellos están esperando. Podría llegar otros a contratarlos, como de hecho puede ocurrir. Hay aquí algo que me gustaría resaltar. Ya lo he dicho últimamente un par de veces. Eso de que es bueno dejar la mente blanca para permitir ¿qué va a permitir? ¿Que el diablo se introduzca? No podemos. Hay que estar activo, porque cuando uno está en la plaza esperando, puede llegar cualquiera y le introduce cualquier idea de tal manera que puede desbaratar su vida, quizás por la eternidad, posiblemente en el presente, posiblemente en la vida familiar, en la sociedad en la que vivimos, como muchos hoy están destrozados por no haber estado dispuestos a escuchar el llamado de Dios cuando fue a la plaza a buscarlos. Por eso, cuidado. Yo conozco casos donde hay personas que han estado ávidas, han estado deseando y por no haber tomado una decisión oportuna, hoy están siendo víctimas de grandes denominaciones que les derriban sus vidas de una manera tremenda. Por eso hemos de confiar y estar tranquilos en la bondad y en la misericordia y en el amor de nuestro Dios, que va a la plaza a llamar. Unos antes, otros después, pero qué duda cabe que Dios te está llamando, que Dios nos está llamando, que Dios está atento a tu necesidad para poder llamarte. El hombre está presto para ser contratado por un amo. El hombre necesita estar ocupado en algo. El diablo contrata hombres para que apacienten los cerdos, como vemos en Lucas 15:15, hasta que éste se da cuenta del error que ha cometido. También aparece la generosidad de nuestro Dios. No todos estos hombres hicieron el mismo trabajo, pero todos recibieron la misma paga. Aquí encontramos algunas enseñanzas. Todo servicio tiene el mismo valor para nuestro Dios. Lo que importa no es la cantidad de servicio, sino el amor que se emplea
en ese servicio. La importancia en el servicio es lo que significa en el conjunto de nuestra vida. No es cuestión de hacer de lo que nos sobra. No es cuestión de ocupar el resto. Es cuestión de estar íntegramente entregado al servicio. Podemos darnos cuenta también que Dios nos ofrece oportunidades de trabajo en diferentes momentos de nuestra vida. Puede ser que en la mañana de nuestra vida o puede ser en el atardecer de nuestra vida, pero siempre está la invitación de Dios ahí dispuesta para llamarte. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Pero ojo, cuidado, cuando Dios llama, no desatienda su invitación. La otra enseñanza es muy importante. Todo lo que nos da Dios lo hace por gracia. No podemos ganar lo que Dios nos da. No podemos merecerlo. No podemos convertir a Dios en nuestro deudor. Lo que Dios nos da brota de la bondad del corazón de nuestro Dios, de su gracia maravillosa. Lo que Dios nos da no es un pago, es un don. No es una recompensa, es una gracia de nuestro Dios. Todo esto nos introduce al verdadero espíritu de la parábola. Lo más importante del trabajo es el espíritu con que se hace ese trabajo. Los siervos de esta parábola están divididos en dos clases. Los primeros llegaron a un acuerdo con el amo. Tenían un contrato. Dijeron, nosotros trabajamos por la paga correspondiente, que no siempre era dinero. En el caso de los que fueron contratados más tarde, no se menciona ningún compromiso. Todo lo que buscaba era tener la oportunidad de trabajar y dejaban el pago en las manos de su amo. La diferencia es fundamental, porque no se puede decir que un hombre es cristiano hasta que la principal preocupación es la paga, es el interés. Esa fue la pregunta de Pedro en Mateo 19, 27. ¿Qué ventaja saco, Señor, de todo esto? Lo que se quejaban lo hacían no porque recibiesen menos, sino porque habiendo trabajado los otros menos, recibiesen lo mismo. ¿Envidia? Quizás envidia. Estamos inclinados siempre a pensar que hacemos más que otros y recibimos menos que otros. El celo, la falta de humildad. El cristiano trabaja por la alegría de servir y de servir a Dios y de servir a su prójimo. Por esto muchos serán postreros y otros a la inversa. La parábola de la vida cristiana es que aquel que busca la recompensa la perderá y el que se olvida de ella la encontrará. Algunos llaman al llamamiento último de esta parábola la del ladrón penitente, porque ofrece una herencia celestial para uno que respondió al llamado de Jesús en los últimos momentos de su vida. Recibió la misma vida eterna que aquellos que fueron llamados al principio, que sirvieron por largos años y en medio de muchas adversidades. Ambos, el primero y el último, entran en el reino, reciben el mejor trato. Dios, como divino padre de familia, es soberano y Señor. ¿Alguna otra enseñanza que me gustaría resaltar? Si la recompensa, la paga, el salario es la vida eterna, entonces la invitación a entrar en el reino es una invitación a trabajar, a servir, a atender la viña, a servir en la viña. Por otra parte, sigue habiendo mucha gente en la plaza. Quizá tú puedes pensar, compañeros de tu trabajo,
compañeros del instituto, compañeros de la universidad. ¿Puedes pensar en el vecindario? ¿Puedes pensar en familiares tuyos cercanos? Tu papá, tu mamá, tus hermanos. Hay mucha gente en la plaza. Quizás tú también estás en la plaza y no sabes todavía si has atendido el llamado del Señor. Porque no es cuestión de estar en un lugar determinado, es cuestión de atender el llamado de nuestro Dios. Cuando Dios te llama y te dice, ve a servir a mi viña. El que sirve es el que ama al Señor de la viña y a la propia viña, demostrando así su gratitud al Señor. El que sirve en lo mucho y en lo poco, todos disfrutarán de la recompensa. Observamos en la parábola cómo el amo no reveló al resto cuál sería su paga, aunque tenía preparada la misma paga para ellos. Podemos así darnos cuenta de la diferencia de un rey con la del rey. El rey de la justicia, de la bondad y de la misericordia divina. La paga del pecado es la muerte, pero lo que ese rey divino te da es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por último, quisiera resaltar, para terminar, la soberanía de nuestro Dios. El salmista lo expresa de esta manera en el Salmo 115, versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Fue Dios en su soberanía quien puso cada cosa y a cada ser donde quiso y como quiso en sus distintas responsabilidades y posesiones. La voluntad de Dios es absolutamente libre por cuanto actúa conforme a su beneplácito. Y es Dios en su misericordia quien te invita a trabajar en su viña. No sé si hay aquí alguna persona entre nosotros que quizás todavía no haya manifestado públicamente, abiertamente, delante de los demás, que ha aceptado el llamado de Dios para trabajar en su viña. Si hay aquí alguna persona, le estoy invitando a que quizás se ponga de pie y podamos ver este llamado que Dios le ha hecho. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. ¿Alguna persona más que quiera manifestar públicamente que quiere entrar en la viña del Señor? Puede poner que Dios te bendiga. ¿Hay alguna persona más entre nosotros? Dios en su misericordia. Que Dios te bendiga, mi hermana. Que Dios te bendiga. Seguro que hay alguna persona más. ¿Algún matrimonio que quiera manifestar públicamente ese deseo de entrar en la viña del Señor? ¿Hay alguien más? Padre, queremos darte las gracias. Porque tu palabra es clara, es contundente. Y muchas gracias, Señor, por estas almas que han manifestado deseo de entrar en tu viña a trabajar. Pedimos, Señor, que tú les bendiga de una manera muy especial, que tú le unjas con el poder de tu Santo Espíritu, que tú te manifiestes a ellos, Señor. Y que si hay entre nosotros alguna otra persona que quizás no lo tenga claro o tenga alguna duda, que tú te manifiestes con poder y pueda un día tener claridad acerca de la necesidad de aceptar tu llamado para trabajar, para entrar en tu viña. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.